el día de hoy, entonces vamos a analizar un poco sobre el mensaje de Dios a la iglesia de Sardis y Filadelfia. Y dejaremos en estudio posterior para estudiar solamente la Odisea, un solo estudio. Esta diapositiva ya la hemos visto anteriormente, pero es bueno siempre en cada estudio poderla compartir para poder entender el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Recordemos que este es la revelación de Jesús, ese es el Apocalipsis. Por lo tanto, si algo es importante es tener a Cristo en el centro del mensaje, porque este es el mensaje, la revelación de Jesús a su pueblo. Primero vemos a Jesús que vino y vivió 3 años y medio en su ministerio aquí en la tierra, con una vida perfecta, y siempre dijimos que estaba tejiendo el manto de justicia que nos aplicó en la cruz del Calvario, representado por el altar de sacrificio. Y posterior, Jesús resucitó para ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios Padre, donde estuvo intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Vimos en Apocalipsis cómo él caminaba entre los candeleros de oro que representan a cada una de las iglesias, a las 7 iglesias. Y desde ahí genera el mensaje a las 7 iglesias, que es lo que estamos estudiando y creemos que es la base de todo el mensaje del libro de Apocalipsis. Si no entendemos bien el mensaje a las 7 iglesias, no vamos a entender el resto de las profecías apocalípticas. Por lo tanto, es importante conocer detalladamente qué representa el mensaje a cada una de las iglesias. Después sabemos que Jesús se entronó, se sentó a la diestra de Dios Padre, y desde el trono sabemos que se genera el siguiente mensaje, que es el de los 7 sellos. Y desde el altar del incienso se genera el mensaje de las 7 trompetas. Y esos son los 3 mensajes que contiene la primera parte del Apocalipsis, es decir, lo que nosotros llamamos la parte histórica. Ya la parte escatológica, a partir del capítulo 12, se generan el mensaje a partir del ministerio de Jesús en el lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto y donde Jesús pasó, según nuestros estudios, a partir de 1844. Vamos a hacer un resumen de lo que estudiamos en el estudio pasado para recordar qué fue lo que hicimos. Y es importante ver que las 7 iglesias del Apocalipsis representan a las iglesias en su totalidad. Recordemos que el número 7 representa totalidad, plenitud. Y además tenemos que recordar de que no existían solamente 7 iglesias en Asia Menor, pero Jesús escogió 7 iglesias que van a representar los 7 periodos del cristianismo, desde que Jesús ascendió al cielo hasta que Jesús vuelva de nuevo. Cada uno de estos mensajes a la iglesia representa un periodo de la iglesia en su historia. Y es por eso que vemos que la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que ese mensaje es para todas las iglesias de su época historia. Es decir, la época apostólica, que fue desde la ascensión de Jesús en el año 31 hasta el año 100, cuando muere el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan. Vimos que estudiamos la primera iglesia. Recordemos que este periodo va desde el año 31 al año 100, en que muere el último apóstol. La dificultad que tenía este periodo de la iglesia es que, aparte de experimentar el primer amor, vimos que hay una reclamación de Jesús que ha perdido su primer amor y lo llama a recuperar. El segundo periodo de la iglesia es representado por Esmirna, que fue la iglesia perseguida. Fue perseguida por los emperadores romanos. Estudiamos un poquito de lo que fue la tribulación de 10 años, que fue del año 303 a 313, cuando el emperador Constantino firmó un edicto de tolerancia, que se conoce como el Edicto de Milán, donde cesa la persecución, pero empiezan a suceder otras cosas dentro de la iglesia, comenzando un nuevo periodo representado por el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Recordamos que la iglesia de Pérgamo fue donde la falsa religión se introdujo dentro de la iglesia, porque Constantino necesitaba unificar el imperio y para eso necesitaba unificar la religión también. Acepta el cristianismo, no porque se haya convertido, pero acepta el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, pero el cristianismo tenía que hacer concesiones
para unificar las creencias del imperio. Por lo tanto, vemos cómo Constantino transfirió el poder a la Roma papal y, como es lógico, la Iglesia de Dios tuvo que hacer cambios, tuvo que se introdujeron mucha herejía dentro de la Iglesia. Y eso fue un periodo que duró desde el 313, que fue que Constantino hizo el edicto, hasta el año 538, cuando comienza la supremacía papal. Después viene la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia que estudiamos anteriormente, que fue la iglesia de periodo papal desde el 538 a 1517, cuando el movimiento protestante, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia, que la reforma protestante se dice que fue a partir de Lutero, pero realmente el protestantismo comenzó mucho antes con otros muchos mártires que existieron, como Juan Hus, Jerónimo, Wycliffe y otros que fueron quemados en la hoguera. Recordemos que en la iglesia de Tiatira se nos dice que las obras últimas fueron mejores que las obras primeras. Fue en el último periodo del... Hoy vamos a estudiar entonces la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis, y a lo que se le llama que fue la iglesia de la Reforma. Y es importante concentrarnos qué fue lo que pasó. Hubo un movimiento de reforma y vamos a ver qué pasó con esas iglesias que salieron, que se formaron a partir de la reforma, que salieron de la Iglesia Católica. A veces nosotros nos concentramos y pensamos que la reforma abarcó solamente a aquellos que pertenecían a la Iglesia Católica y que hicieron una protesta contra el papado, pero realmente no fue así. Recordemos que existían otros grupos cristianos que guardaban la ley, que tenían cientos de años antes de los reformadores. Ellos tenían la Biblia en su propio idioma y seguían guardando los mandamientos de Dios y tenían como único intercesor a Jesús y como única regla de fe la Biblia, como los valdenses que se encontraban alrededor de Italia, en los Alpes suizos, y que se mantuvieron firmes. Ahora vamos a estudiar un poquito qué es lo que dice el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto podemos leerlo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Sardis, aquí tenemos una foto de las ruinas de la ciudad de Sardis. Dice que en la antigüedad Sardis era una de las ciudades más prestigiosas del mundo. Pero en el año 546 a.C. cayó en manos de Ciro el persa, quien tomó la ciudad sin mayores esfuerzos porque sus puertas estaban abiertas y sin vigilancia. Los moradores de Sardis estaban distraídos con su riqueza y bienestar. Más tarde, Sardis se convirtió en un monumento polvoriento de su glorioso pasado. Fue una ciudad muy floreciente, se confiaron mucho y llegaron y fue destruida y al final no quedó nada de su esplendor. Esta característica de Sardis es significativa y nos ayuda a comprender el quinto periodo de la historia de la iglesia, cómo la iglesia de Sardis representa el periodo posterior a la reforma protestante. Todos nos imaginamos que después de una reforma protestante, pues las iglesias que vienen van a ser unas iglesias vivas, unas iglesias que van a seguir la palabra de Dios, unas iglesias que van a crecer física y espiritualmente. Pero vamos a ver qué sucedió en este periodo realmente. Sardis abarca un periodo desde el 1517, cuando la reforma de Martín Lutero, hasta el año 1798, cuando cae el Papa Pío VI, donde se dice que se le da la herida mortal a la bestia y al papado del Vaticano. Esto ya lo vimos, que está en Apocalipsis 13. Y esto fue un periodo de tribulación medieval realmente.
porque se mantenía el dominio papal. Por eso es que esto generó la iglesia protestante. Vamos a ver qué sucedió después. Jesús se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Recordemos que Jesús está caminando entre los candelabros y Jesús es el responsable de mantener la llama encendida de esos candelabros que representan las iglesias. Pero ¿a quién? Esta es la coordinación del Espíritu Santo que representa esa llama con aquellos ministros que están obrando en esas iglesias. Jesús quiere que se mantenga el Espíritu en la iglesia. Y esta iglesia casi se le apaga el Espíritu Santo, la llama. Recordemos qué pasó el día del Pentecostés. El día del Pentecostés dice que cayeron sobre los discípulos lenguas como de fuego. Fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos y ellos empezaron a predicar con gran fortaleza y decisión el mensaje a todo el mundo. Pero esta iglesia necesitaba un nuevo Pentecostés. Estaba por apagarse el Espíritu en la iglesia. Y vamos a ver cuáles fueron las causas, qué fue lo que pasó. Mientras que la versión Reina Valera, es interesante esto, dice, porque tienes de nombre que vives, pero estás muerto. Una otra versión, dice la Internacional, traduce, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Una cosa es decir que estás vivo, tener nombre de que estás vivo, pero realmente estás muerto. ¿Y qué pasó? Ellen White escribe algo sobre esto, lo que implicaba en incorporar cristianos a la iglesia que realmente no estaban convertidos. Dice, la ascensión de miembros cuyos corazones no han sido renovados y cuyas vidas no han sido reformadas es una fuente de debilidad para la iglesia. A menudo se ignora este hecho. Algunos ministros e iglesias están tan deseosos de asegurarse un aumento de los números que no presentan un testimonio fiel en contra de hábitos y prácticas que no son cristianas. Y es interesante que hoy hasta muchos pastores dicen, ¿qué necesitas para ser bautizado? Nada, simplemente creer en Jesús. Y por eso en nuestra iglesia enfrentamos muchos problemas. ¿Por qué? Porque después que eres bautizado, eres miembro de la iglesia y no conoces las doctrinas de la iglesia, entonces empiezan las contradicciones, empiezas a encontrarte de cosas que las cuales tú no has aceptado nunca, tú no has conocido nunca y las cuales quizás tú no aceptes nunca. Las personas deben tener una preparación y una conversión antes de ser miembro de la iglesia. No quiere decir eso que las personas puedan visitar la iglesia y no puedan estudiar, hacer estudios en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero una cosa es hacer eso y otra es incorporarse a la iglesia, porque eso es realmente al final lo que hace más daño que bien a la iglesia. Esto se denomina una reforma truncada. ¿Por qué una reforma truncada? ¿Qué fue lo que pasó? La iglesia de Sardis representa el periodo posterior a la reforma protestante. Y Sardis significa escapando. ¿Escapando de qué? Bueno, estaba escapándose del oscurantismo, del dominio papal, de tantos años de oscurantismo, desde el 538 a 1798 que duró. Y ellos en 1517, cuando empezó la hora de la reforma, hubo un avivamiento grande dentro de la iglesia y se separaron y empezaron a formación de diferentes denominaciones protestantes. Pero ¿qué sucede con estos reformadores? Comenzaron bien. Por eso es que se dice que la iglesia de Sardis se refiere fundamentalmente al segundo periodo de la iglesia. ¿Por qué? Porque en un principio la iglesia estaba viva, estaba vivificada y había reavivamiento, había alcance misionero. Pero ¿qué pasó después de esto? Los reformadores, después que se empezaron a morir los reformadores, los otros que llegaron se conformaron simplemente con las nuevas doctrinas que habían descubierto los reformadores. No es que las doctrinas no existieran, es que simplemente ellos la descubrieron. Ellos fueron al estudio de la palabra de Dios y empezaron a encontrar, como Martín Lutero dice, la salvación por fe, solo la Biblia y no la tradición. Pero se quedaron ahí, no siguieron progresando en el conocimiento de la Biblia, no siguieron progresando en el estudio de la Biblia y se quedaron estancados realmente. Y aquí habla algo interesante, dice que finalmente en la época de John Wesley, y Wesley fue el que organizó la iglesia metodista, fue una de las iglesias que representó un gran avivamiento posterior a esta época, es decir, en la próxima época en Filadelfia, a partir de 1800, la iglesia metodista tiene un gran papel de reavivamiento en la iglesia. Sí, ¿qué le pasó? Que estas iglesias llegaron a un punto final en religión. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no fueron más allá de los promotores de su reforma. Dice Lutero y sus colaboradores, y esto es importantísimo, llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios. Pero como salieron de la iglesia católica, como habían creído ellos mismos su doctrina, porque ellos eran católicos,
y las habían defendido. No se podía esperar que descubrieran de todos sus errores. Es imposible que los reformadores, ellos podrían descubrir todos los problemas que tenía la Iglesia Católica, pero ellos tuvieron una labor muy importante. Primera, la Biblia como única regla de fe. Eso es importante. Se acabó el oscurantismo. Ya Satanás no podía eliminar la palabra de Dios para que fuera conocida por todos. Y ellos tenían muchas otras dificultades. Por ejemplo, la mayor parte de ellos continuaron guardando el domingo junto con las otras festividades católicas. Ellos siguen siendo más o menos lo mismo, con algunos cambios solamente. Dios esperaba que los otros que recibieron el relevo pudieran seguir estudiando y abarcando nueva visión en relación a las profecías bíblicas, en relación a la doctrina bíblica, en relación a la fe, pero se quedaron ahí y se conformaron. Vamos a ver cosas que pasaron. Es importante que ya Satanás no podía mantener la Biblia fuera del alcance de la gente, había sido puesta al alcance de todo, y eso fue un logro muy importante. Pero indujo a miles a aceptar falsas interpretaciones y teorías carentes de fundamento, y sin escudriñar las escrituras para aprender la verdad por sí mismo. La mayor parte del mensaje de la iglesia de Sardis se aplica al final del periodo más bien que al comienzo. Así como Éfeso, Sardis comenzó bien, pero perdió su celo. Sardis estuvo vivo en sus comienzos, pero estaba a punto de morir. Las principales iglesias de la Reforma Protestante se olvidaron de la fuente de la verdad y cayeron en la misma clase de errores que habían criticado de la iglesia madre. Hablamos en la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, cómo la iglesia católica tuvo hijas. ¿Y cuáles fueron las hijas? Pues estas iglesias protestantes que salieron de la madre fueron las hijas, pero siguieron haciendo lo mismo que hizo la madre. La iglesia luterana, por ejemplo, llegó a ser la iglesia estatal en varios países de Europa del Norte, pero sabemos que Suecia predominantemente es luterana, porque fue en Europa del Norte, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islanda, Estonia y Letonia. La iglesia calvinista, por ejemplo, llegó a ser la iglesia estatal en Suiza y se mantuvieron durante más tiempo sin estancarse en un credo. Se mantuvieron más tiempo, pero recién después, en 1618, elaboraron los 5 puntos del calvinismo durante el sínodo de Dort. Y las iglesias calvinistas fueron conocidas como las iglesias reformadas en el centro de Europa, los presbiterianos en Gran Bretaña, los hugonotes en Francia, y la teología reformada dio origen a una familia grande de iglesias e influenció profundamente a muchas otras denominaciones e iglesias, especialmente la iglesia bautista, los congregacionalistas y los puritanos de Inglaterra. Yo estuve leyendo un poquito sobre los 5 puntos de la iglesia calvinista y son puntos muy discutidos hoy y los son defendidos por la mayoría de las iglesias evangélicas. Y eso es uno de los grandes problemas que empezó con la iglesia calvinista y así se mantuvo y se mantiene hoy. Dice, la iglesia anglicana llegó a ser la iglesia estatal en Inglaterra, por ejemplo, perdió su fervor original y se estancó en su credo llamado los 39 artículos, en 1563, fíjate cuán pronto. Y ya en 1563 ellos tenían los 39 artículos que hasta hoy la iglesia de Inglaterra todavía exige a sus ministros que reconozcan públicamente su fe hacia estos artículos. Importante, no se han modificado en nada desde 1500 hasta hoy. Siguen siendo los mismos credos, no han avanzado espiritualmente, se estancaron. Tienes nombre de que estás vivo, sí, era una iglesia cristiana, pero estás muerto. Dice, sé vigilante y afirma las cosas que quedan y están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta traducción que dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, se puede traducir también, no he hallado tus obras acabadas delante de Dios. Porque la iglesia de aquella época decía tener fe, pero no tenía las obras que producen la fe. Es más, en aquel tiempo se negaban los libros de Santiago. Las primeras iglesias protestantes no aceptaban los libros de Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago dice que la fe es perfeccionada por las obras y que la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, si somos salvos por fe, ellos invalidaban todo tipo de obras. Eso quiere decir que lo que decía Santiago, el mensaje de Santiago, lo obviaban, pero realmente esas iglesias necesitaban el mensaje de Santiago. Los miembros estaban diciendo, Señor, Señor, y reclamaban la justicia de Cristo, pero su fe no iba acompañada de buenas obras. La iglesia enseñaba que las obras no tienen nada que ver con la justificación y que la santificación es de importancia secundaria. La iglesia necesitaba el mensaje de Santiago, lo que le estaba haciendo referencia. La palabra perfecta no es teloid,
como en griego, sino como en Santiago 2, sino pleroma, que significa cumplir o completar. La idea no es perfecta versus imperfecta, sino completa versus incompleta. Lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia es que su obra no está completa. Los reformadores hicieron su parte, pero ahora los seguidores de los reformadores tenían que seguir cumpliendo la otra parte que les correspondía, que era seguir reformando la iglesia. La reforma nunca se acabó, no se acabó con Martín Lutero. La reforma sigue hasta que Cristo venga, porque siempre Dios tiene nueva luz para su pueblo y tenemos que estar siempre abiertos para recibir nueva luz y nuevo conocimiento de la palabra. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Cuántas? Dice que son pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. He aquí unos ejemplos de los fieles hijos de Dios durante la época histórica de Sardis. Es decir, no todos se mantuvieron en esa apatía espiritual, sino otros muchos se mantuvieron perseverantes en la fe. Por ejemplo, los luteranos tuvieron una buena cantidad de ellos. Dice Paul Gerard, escribió una serie de himnos profundamente espirituales que aún se cantan hoy en las iglesias, incluso el famoso Rostro Divino. Jorge Federico Händel compuso el Mesías. Johann Sebastian Bach enriqueció con su música la adoración de todo el mundo occidental. Johannes Wenger escribió el notable comentario acerca del Nuevo Testamento. No queremos pasar por alto a George Fox, el amante fundador de la iglesia de los cuáqueros, ni a John Bunyan, el bautista que ha inspirado a multitud de cristianos con su obra El Peregrino y también con su gracia abundante. Dorothy Tanske, fallecida alrededor de 1640, que pasó 16 años en prisión porque amaba el sábado, el día de reposo de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, existían guardadores del sábado, un mínimo, un remanente que se mantenía fiel a la palabra de Dios. Los moravos enviaron 26 misioneros a Georgia, Estados Unidos. Wesley, que fue el futuro fundador de la iglesia metodista, era entonces un piadoso joven ministro de la iglesia de Inglaterra que estaba yendo como misionero a lo que más tarde sería los Estados Unidos. Y hablamos un poquito de Wesley, como fue uno de los que formó la iglesia metodista y fue uno de los que avivó esa llama en la iglesia. Dice, hombres como Wesley y Whitefield, los puritanos, los pietistas, comenzaron a protestar en cuanto a esta situación con tal celo y unción del Espíritu de Dios que introdujeron un periodo de reavivamiento y alcance misionero simbolizado por la condición de la iglesia de Filadelfia, es decir, a partir de 1798. Ahora hay una promesa en la iglesia de Sardis, dice, el que venciere, como lo vemos en tiempo continuo, será vestido de ropas blancas y no borraré su nombre en el libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y es interesante para analizar un poquito este texto. Dice, aquel que venciere, que será vestido de vestiduras blancas. Y sabemos lo de las vestiduras blancas, que representa, es la justicia de Jesús. Pero hay algo que me llama la atención que dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y esto es un problema que estoy escuchando algo extraño. Hay pastores hoy, adventistas, que dicen que el nombre de cada uno, cuando uno nace, es escrito en el libro de la vida. Es decir, desde que tú naces, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú eres salvo desde que naces. Y solamente es que si tú, entonces en el futuro, que tienes posibilidad de aceptar a Jesús, es cuando tú niegas a Jesús o niegas el Espíritu Santo, es cuando tu nombre es borrado del libro de la vida. Y esto no es bíblico, esto es contrario a la Biblia. Dice que somos inscritos en el libro de la vida cuando nosotros aceptamos a Jesús, porque es el libro del Cordero. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Le dice el libro de la vida, cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, Dios escribe su nombre en el libro de la vida, donde permanece hasta que su nombre surja en el juicio investigador. Y eso lo vamos a analizar cuando estudiemos la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del juicio, así se llama. Todos aquellos que acepten a Jesús, su nombre es escrito en el libro de la vida, pero hay quienes aceptan a Jesús y no son sinceros realmente. Y entonces en el juicio es cuando su nombre continúa en el libro de la vida o es borrado del libro de la vida. Vestidura blanca, hablamos un poquito sobre esto, que representa la justicia de Jesús. Mira lo que dice Ellen White en relación a esto.
Concerniente a las vestiduras de Adán y Eva en el Edén, Ellen White escribió: la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como los que rodean los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este manto de luz continuó revistiéndolo. Patriarcas y Profetas, página 25. Los mantos del carácter los lavaron en la sangre de Cristo. Recordemos lo que dice Apocalipsis 7:9, los 144,000. Una de las características, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Representa a aquellos que se vistieron de la justicia de Jesús, aquellos que tienen el carácter de Jesús. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente iglesia, Filadelfia. Así es lo que significa amor fraternal. Es el periodo de la iglesia que va a partir de 1798. ¿Qué pasó en la iglesia de Filadelfia? Y es importante que aquí encontramos un reavivamiento espiritual. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es interesante que esta iglesia no tiene ningún reproche. Es la única iglesia que no recibe reproche. Y vamos a ver por qué. ¿Qué pasó en esta iglesia? Vamos a hablar un poquito sobre la ciudad. Ahí tenemos las ruinas en la foto inferior, las ruinas de la ciudad de Filadelfia. Y a diferencia de otras ciudades, Filadelfia fue fundada con el propósito de ser misionera de la cultura y lengua griega hacia Lidia y Frigia. Cumplió también su misión, que para el año 19 los lirios ya habían olvidado su propio lenguaje y poco les faltaba para ser griegos. Ramsay dice que Filadelfia era el centro de difusión de la lengua y de las letras griegas en una tierra pacífica y por medios pacíficos. La época de la iglesia correspondiente a Filadelfia experimentó una renovación del espíritu y del entusiasmo y celo que la hacía semejante a la misma época inicial del cristianismo. Filadelfia significa amor fraternal. Eso es lo que la iglesia apostólica de Éfeso, la primera iglesia, había experimentado en su primera fase, en sus comienzos, antes de dejar ese su primer amor. Su periodo histórico abarcó de inicio del tiempo del fin, es decir, de 1798 hasta el inicio del juicio en 1844. Y hay que tener una representación. Cuando yo digo inicio del juicio, recordemos en 1844, los que no conocen, qué fue lo que pasó históricamente, que fue el gran chasco que recibió la iglesia en 1844. De la estancada situación de las iglesias luterana, anglicana y calvinista, surgió un impresionante reavivamiento y despertar evangélico en la cristiandad en Europa y en los Estados Unidos de América. Hubo un reavivamiento y despertar evangélico, hubo misioneros que iban por todo el mundo predicando las buenas nuevas. Por ejemplo, ya hemos hablado de John Wesley. Wesley fue el fundador de la iglesia metodista. Y mira lo interesante de esta iglesia. Dice, grandes multitudes fueron atraídas, sobre todo de la gente menos afortunada, que comúnmente fueron despreciados en los grandes templos, como los rudos, los ignorantes y los borrachos. George Whitefield contribuyó grandemente en el gran despertar de la Nueva Inglaterra en 1740. Se reavivaron espiritualmente las iglesias congregacionalistas y presbiterianas, lo que condujo también a la formación de la iglesia bautista. Sociedades bíblicas surgieron
en todo el mundo. Fue así que en 1804 se fundó la Sociedad Bíblica Británica, en 1816 la Sociedad Bíblica Americana. Si se realizaron traducciones a muchos idiomas de la Biblia, así que la Biblia pudo alcanzar muchos países y muchas personas pudieron tener la Biblia en sus propios idiomas y poderla estudiar. Hubo un tremendo interés por las profecías de la Biblia y fundamentalmente por el retorno de Cristo. Y eso después vamos a hablar un poquito. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso la proclamación de este fue confiada en gran parte a humildes laicos. Los agricultores abandonaban sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos, y no obstante el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había de hacer. Y yo quiero hablar un poquito sobre el despertar del estudio profético. Fundamentalmente fue Guillermo Miller, fue un militar, llegó a ser capitán y cuando se retiró del ejército compró una hacienda y era un hacendado. Se convierte al cristianismo y muchos de sus amigos empezaron a mofarse de él y él a través de la escritura quería demostrarle su fe y empezó a estudiar la Biblia desde el Génesis, completa toda la Biblia y no avanzaba hasta que él no entendía toda la verdad que estaba reflejada en la Biblia. Y empezó a estudiar las profecías que hablaban sobre la segunda venida de Cristo y entre ellas estaban las profecías de Daniel y la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Analizando las que decía a las 1300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Y él interpretó el santuario como la tierra y por lo tanto dice, si al cabo de 2300 tardes y mañana, según la interpretación bíblica de que un día es igual a un año, quiere decir que a partir de 2300 años, el Cristo vendría a la tierra a purificar la tierra. Y así lo hizo y empezó a sacar las cuentas y le dio que Cristo debía venir a la tierra alrededor de 1843 a 1844. Y él en un principio no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo y no quiso popularizar su teoría. Y eso que comenzó como en 1810. Ya en 1828 empezó a comunicarlo y muchos los invitaban, pero él no quería predicarlo porque tenía miedo de estar errado, hasta que lo convencieron y empezó a predicar y muchos lo empezaron a creer y vieron que la profecía era verídica y fue un gran movimiento. Yo creo que Estados Unidos tenía alrededor de 17 millones de habitantes en aquella época y alrededor de 1 millón de personas seguían a Miller en la interpretación profética. En 1844, el 22 de octubre, después que sacaron las cuentas, que esperaban que Cristo viniera, Cristo no vino a la tierra, y a lo que se le llama eso el gran chasco. Y es hasta ahí donde terminamos con este tiempo de la iglesia de Filadelfia, donde un gran despertar espiritual, un gran despertar por estudio de las profecías. Muchos lo achacan el chasco en 1844 a la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día apareció en 1863, 65 años después. Recordemos que Miller era metodista. No existía la iglesia adventista del séptimo día, lo que se le llamó el movimiento adventista porque se predicaba era que Cristo iba a venir en ese tiempo. Ellen White, que fue una de las que vivió esa experiencia religiosa, cómo ella describe el suceso. Dice, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Conflicto de los siglos, página 398. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, es la presentación a la iglesia de Filadelfia de Jesús, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, concerniente a la puerta cerrada y abierta, Ellen White escribió. Ahora yo hago una pregunta. Cuando uno está en el santuario, en el campamento, para entrar al atrio, había una cortina. Y esa no es la cortina que Jesús traspasó en esta época, porque estamos hablando de una época a partir de 1798. Y eso fue
en el primer siglo. Después existía otra cortina, otra puerta que dividía el atrio del lugar santo, que esa puerta no pudo haber sido abierta ahora, porque esa es la puerta que se abre cuando Cristo asciende al cielo y entra en el santuario celestial y se sienta en el trono de Dios. Solamente nos queda una sola puerta, la que divide el lugar santo del lugar santísimo. Y mira lo que dice, lo que el enjuague en relación a eso. Vi que esta puerta, es decir, al lugar santísimo, no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. ¿Qué fue lo que pasó realmente en 1844? Guillermo Mil y sus seguidores interpretaron la profecía de los 1300 tardes y mañanas como que el santuario sería purificado como la segunda venida de Jesús, porque ellos interpretaron erróneamente el santuario con la tierra. No habían descubierto en la palabra de Dios que existía un santuario celestial donde Cristo estaba intercediendo por cada uno de nosotros, donde Cristo estaba ministrando. Por eso es importante conocer el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Y Cristo, desde que ascendió a los cielos hasta 1844, estuvo ministrando en el lugar santo de Dios, sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí estaba intercediendo por cada uno de nosotros, por cada uno de los pecadores que han vivido durante todo este tiempo. Pero en 1844, Él pasa del lugar santo al lugar santísimo a purificar el santuario, lo que se hacía en el día de expiación, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, el día 10º del 7º mes, al lugar santísimo con la sangre del toro macho cabrío para purificar el santuario, que era día de juicio. Y eso es lo que Cristo estaba haciendo, simbolizado por el carnero aquí en el santuario terrenal. El día de la expiación comenzó el nuevo ministerio de Jesús, pero en el lugar santísimo. Es decir, ellos no se equivocaron de la fecha, ellos lo que equivocaron fue el evento, que no era la segunda venida, sino el comienzo del juicio. Y dice entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla, y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de las cuestiones del sábado. Está en Primeros Escritos, capítulo 42. La mayoría de las doctrinas actuales que nos diferencian a los adventistas del séptimo día con las demás denominaciones se encuentran específicamente en el lugar santísimo. Por ejemplo, las tablas de piedra donde contiene los 10 mandamientos, ¿dónde se encontraba? Pues dentro del arca en el lugar santísimo. Por lo tanto, el sábado es un nuevo mensaje que tiene el pueblo de Dios a partir de 1844. Por eso nosotros como pueblo de Dios predicamos el día de reposo como el sábado. Pero también la verdad sobre el santuario, el ministerio de Jesús sobre el santuario, no lo tiene ninguna otra iglesia. Dios llamó al movimiento milerita para atraer la atención del mundo al inicio del juicio de los muertos. Aun cuando estaban equivocados en cuanto al significado del juicio, la fecha era correcta. En la séptima trompeta, y esto lo podemos leer en el Apocalipsis, se abrió el cielo y se dejó ver el arca de su pacto en el lugar santísimo, y el templo de Dios fue abierto, dice así, en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo, Apocalipsis 11 y 19. Es decir, que en el mismo contexto de la séptima trompeta, dice que se abrió el lugar santísimo en el cielo donde se ve el arca del pacto. Dice, he aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Las iglesias protestantes caídas que habían rehusado progresar más allá de la reforma protestante estaban en una condición deplorable en 1844. Y se irán degenerando más y más hasta estar bajo la influencia del demonio. Estas iglesias aborrecían a los mileritas y se oponían con ahínco a su mensaje. Las iglesias desfraternizaron a muchos
Dice, la iglesia metodista, por ejemplo, desfraternizó a la familia White en 1842 por haber asistido a un campamento donde estaba predicando Miller. Y esto sí es importante. Esas iglesias que tuvieron un reavivamiento, ahora los ministros no aceptaban el movimiento millerista y rechazaron el movimiento millerista. ¿Y qué les pasó? Recordemos qué le pasó al pueblo de Israel cuando vino Cristo y rechazaron a Cristo y el mensaje de los apóstoles. La gracia fue retirada de ellos. Ya no son elegidos como pueblo de Dios. Ahora dice que el evangelio fue predicado ¿a quiénes? A los gentiles. Y ellos dejaron de ser el pueblo elegido de Dios. Ahora, ¿significa que ningún judío puede ser salvo? Sí, individualmente todos los judíos pueden ser salvos, pero ya no como pueblo. ¿Qué le pasó a estas iglesias que salieron de la reforma? Que llegaron a ser el pueblo de Dios la reforma. Murieron. ¿Por qué? Porque solamente quedó un remanente que se reavivó, que empezaron a predicar estos mensajes de reavivamiento, pero los ministros empezaron a rechazar estos mensajes y empezaron a desfraternizar a las personas que seguían estos mensajes. Y es interesante, mire lo que sucedió después. Siguió el mensaje cuando las iglesias protestantes rechazaron el mensaje del primer ángel. Miles de miembros respondieron al mensaje del segundo ángel y salieron de las iglesias que por su caída llegaron a ser Babilonia. Y ahora hago una pregunta. Cuando nosotros hablamos de Babilonia, muchas veces pensamos en la iglesia católica, apostólica, romana. No, todas las iglesias caídas son Babilonia. Tanto aquellas iglesias católicas, apostólicas, romanas, porque le dio tiempo para arrepentirse. Dios le dijo, te le di tiempo para arrepentirse a Jezabel, lo recordemos. ¿Y qué hizo? Y no se arrepintió. Por lo tanto, Dios la rechaza. Ahora Dios a estas iglesias protestantes, Dios le da también un mensaje y ellas no lo aceptan, lo rechazan. Rechazan no el mensaje, rechazan a Jesús, al mensajero. A veces pensamos que cuando rechazamos un mensaje, simplemente estamos rechazando un mensaje. No, estamos rechazando a Jesús, porque Jesús es el centro del mensaje. Por lo tanto, estas iglesias llegaron a ser parte de Babilonia. Entonces, Babilonia, recordemos que es todas las iglesias caídas, todas esas iglesias que no han seguido siendo el remanente de Dios, que sigue guardando los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Después del Chaco, mira lo que describió William Miller. Y William Miller describió la ira satánica de los miembros de las iglesias que se opusieron a su mensaje. Fíjate lo que está diciendo. Es la ira satánica de los miembros de las iglesias que se opusieron a su mensaje. El tiempo pasó y el siguiente día, si está hablando después de Chasco, ¿qué pasó? Pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún mucho más de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. Es interesante cómo se manifestaron todos esos miembros de la iglesia y todas esas iglesias cuando vieron el Chaco, mofándose, burlándose, y se lo estaban haciendo al verdadero pueblo de Dios, a ese remanente que quería estar firme, a ese remanente que tenían la fe puesta en la segunda venida de Jesús. Perseverancia en la hora de la prueba, Apocalipsis 3:10, es el mensaje para la iglesia, porque has perseverado, y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y la hora de la prueba que dice, lo vemos en tiempo futuro. Dice, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es el sentido del siguiente, has guardado mi orden de perseverar, es decir, has sido perseverante. Los mileritas ciertamente perseveraron a pesar de la oposición acérrima que sufrieron. Ahora, ¿qué prueba es la que va a venir sobre todo el mundo? Hay grandes pruebas que van a venir sobre el mundo. Uno, yo creo que es cuando Jesús se levante en el lugar santísimo y el tiempo de gracia sea terminado, empiecen a caer las plagas sobre este mundo, va a ser un gran momento de prueba. Pero el pueblo de Dios va a tener un momento de prueba antes de ese tiempo de gran angustia.
a ser un tiempo de angustia previo. Y Dios en su misericordia guarda a todos estos hermanos que en aquel tiempo sufrieron un gran chasco del tiempo de la prueba que va a venir sobre el pueblo de Dios y que pronto lo vamos a ver.